ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia y le pedimos como siempre la dirección al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a poder entender sus palabras, guardarlas en nuestro corazón y posteriormente ponerlas por obras. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Por favor, me acompaña a la carta a Tito, capítulo 3, verso 9. Dice, pero evita las cuestiones necias, lámpara, y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Esta carta enviada del apóstol Pablo a su colaborador y amigo Tito era de tan importancia en aquella región donde estaba cumpliendo una obra misionera. Y allí Pablo entregó instrucciones que hasta el día de hoy son latentes, son necesarias, porque siempre hemos tenido una realidad existente, y es que tenemos un enemigo, que hay una lucha constante entre el bien y el mal en esta tierra, aunque ya la palabra nos dice que ya el mal fue vencido, pero que está esperándose su tiempo para llegar a su juicio. Hay ciertos asuntos que hacen falta para que todo aquello se lleve a cabo. Acuérdese que hay una gran generación que fue predestinada para nacer. Y mientras todo aquello se cumple, pues Dios está haciendo su obra evangelística a través del mensaje y con la ayuda del Espíritu Santo. Jesucristo va delante de nosotros, pero inevitablemente el mismo Jesús nos dijo que estuviéramos muy atentos y que íbamos a recibir embate, que íbamos a tener lucha constantemente hasta su llegada. Y eso es una verdad. Y lo primero que debemos comprender que uno de esos grandes ataques, que aunque viene de lo espiritual, está siendo dirigido primariamente en contra de la luz, en contra de la verdad, en contra de la vida. Porque nuestro adversario, quien es padre de mentira, ha planificado bien su estrategia para evitar que muchas personas lleguen al conocimiento, y lo ha hecho a través de necias, como dice aquí la palabra, cuestiones entre falsas doctrinas, herejías, pensamientos, filosofía, los cuales han traído mucha confusión al ser humano, a muchos evitando a que puedan llegar a la verdad. Algunos que han estado en la verdad, ser corrido de ese camino. Entonces, es algo de suprema importancia y por eso vemos lo delicado, lo puntual que está haciendo Pablo con Tito y al mismo tiempo a nuestras vidas. Que tengamos cuidados y que evitemos cuestiones necias, o sea, que no dan importancia, y genealogía y contenciones y discusiones, porque dice que son vanas y sin provecho. O sea que en vez de aprovechar, pueden dañarnos, pueden desenfocarnos. Y hay una tremenda realidad, la cual quiero mencionar hoy, y que fue escrita en la primera carta por Juan, en el capítulo 5, 19. Esto es necesario entenderlo para que comprendamos la naturaleza de este mundo y aquello con lo cual estamos batallando constantemente. Sabemos que somos de Dios, amén, lámpara, y el mundo entero está bajo el maligno. Otra revelación importante que nos entrega el apóstol Juan. Nos está diciendo, bueno, estamos claros que estamos caminando en el camino de vida, de verdad, de salvación, de luz. Pero quiero que entiendan una realidad, nos dice Juan. El mundo entero está bajo el maligno, y si está bajo el maligno, está bajo engaño. Y la palabra nos dice que ese es el padre de la mentira. Significa que para el enemigo poder cumplir esta tarea de engañar a toda la tierra, al mundo, como dice aquí, ha enviado un espíritu de mentira, pero también de incredulidad. O sea, en pocas palabras, con un arma logro bloquear, logro capturar la presa, pero con la otra la aseguro para que no pueda salir de mi jaula, de mi prisión. Quiere decir entonces que cuando una persona cae lamentablemente en esta trampa,
le va a ser muy difícil poder salir de ella. A menos, como dice la palabra, que si Jesucristo los libertare, seréis verdaderamente libres. Nos está hablando de esa tremenda realidad. ¿Por qué? Porque el enemigo no es tonto y él no va a querer que las personas, luego de caer en la mentira, puedan salir fácilmente. Ha puesto una traba, ha puesto un amarre, y es la incredulidad. Y cuando las personas llegan a este punto, será una batalla muy dura. A menos que Cristo nos ayude, podemos con la palabra poder ministrar y traer luz a las personas, pero nos da a entender que no es una situación tan fácil. Obviamente no es imposible, para Cristo no. Y aún esto es mucho más profundo de lo que podemos llegar a imaginar, que no hay algo más difícil que intentar aclarar un escenario espiritual con una persona que inclusive haya conocido de Dios. De hecho, es más difícil que con una persona que nunca se le ha predicado, porque toma los mismos argumentos de la palabra, pero en confusión, en incredulidad, en necedad, para poder sustentar lo que él considera que es verdad. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Por prestar oído a las palabras necias, por la curiosidad, por apartarse de la presencia del Señor, por oír cosas que pensaban que era lo correcto. Hay que tener mucho cuidado, dice la palabra, que David censó al pueblo. Pero hay un pasaje que nos explica un poquito más a profundo, y es que dice que él fue tentado por el enemigo. O sea, el enemigo le aconsejó de la manera incorrecta y cometió un error gravísimo que trajo mucho perjuicio a él, pero mucho más al pueblo. ¿Qué nos enseña entonces el apóstol Pablo a través de la carta a Tito? Que cuando estas cosas se presenten, lo mejor es conducirnos de la manera correcta y es ponerlo en manos de Dios. No quiere decir que no hablemos, pero cuando veamos que las conversaciones se comienzan a poner un poco picante y a salirse del contexto que el Padre nos manda a través de su palabra, lo mejor es pues apartarnos, callar, porque dice: evita cuestiones necias y también contenciones, discusiones acerca de la ley, o sea, de la palabra, porque no son de provecho, mis hermanos. Es una realidad triste, pero muchas personas, aún leyendo la palabra, no han podido llegar al conocimiento de la verdad. Y hemos mencionado durante varios episodios que el pueblo se pierde por la ignorancia, por la falta del conocimiento. En otra ocasión, Pablo entonces envía una segunda carta a Timoteo y menciona algo relacionado a esto. Vamos allá al capítulo 2, verso 23 de la Nueva Biblia de las Américas. Pero rechaza los razonamientos necios, lámpara, e ignorantes, sabiendo que producen rencilla. O sea, en vez de edificar, lo que va a traer es problemas, divisiones, discusiones que no son sanas. Y dice el verso 24, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. O sea que van a haber circunstancias que a lo mejor nos va a tocar poder soportar y tratar de intentarlo una vez más si es posible. Y como el mismo Pablo dice, persuadir, o sea, tratar de convencer las veces que sea posible hasta que ya veamos que se está convirtiendo en un problema. Y el 25 dice, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Esto es tremendo, porque nos está diciendo que el mundo entero está bajo engaño, hay ignorancia, y el poder llegar al conocimiento de la verdad no es tan fácil ni depende en sí del ser humano. ¿Y por qué digo que depende en sí? Porque aunque nosotros pues tengamos la disposición, el conocimiento viene de Dios y Él se lo da a quien quiere, a quien sea merecedor de esta verdad. Y no es una cosa del otro mundo. Tenemos que tener un corazón dispuesto, enseñable, humilde, porque la palabra dice que al humilde lo mira de cerca, más al altivo lo mira de lejos. O sea, al humilde Él se acerca, le enseña, le muestra, pero al altivo ni siquiera toma el tiempo para hacerlo. Depende en sí del Señor, pero debe haber en nosotros un corazón también que genere el favor del Señor. Ahora, esto también nos ayuda a entender algo, que hemos sido privilegiados por conocer la verdad. Hemos sido favorecidos por este regalo, porque no es fácil, no es una cuestión
que no todos pueden acceder porque dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, la gran mayoría de la tierra está bajo engaño por su dureza, por el rechazo a Cristo, por su terquedad y necedad. Y esto es triste. Yo me acuerdo una vez que había aprendido algo de una persona a la cual consideré confiable esa información, aunque con el tiempo descubrí que esa información estaba errada, pero para mí estaba bien. Y hubo un tiempo que me confrontaron con aquella realidad y yo decía, no, pero es que la persona que me lo enseñó bien, pero me decían, está mal. Y creo que durante un tiempo no tuve la mejor reacción o conducta. Estaba enfrascado en mi teoría y lo que me habían enseñado, sin darme la tarea, por lo menos, de analizar lo que me estaban diciendo. Hubo un momento que bajé la guardia y dije, pues todas las personas no pueden estar mal y yo estar bien, algo está pasando. Y realmente estudié y me di cuenta que verdaderamente, aunque para mí era una base muy sólida, estaba en error. Solo cuando tuve la actitud de humillar y reconocer, entonces se abrió el espacio para poder recibir. Yo quiero que usted entienda algo. Nosotros podemos haber estado en la verdad, pero también podemos desviarnos porque la palabra nos lo dice. El Señor Jesucristo dice, permanezcan hasta el fin. O sea, habrán personas que nunca conocerán la verdad, pero habrán unos que aún será peor, que la conocieron y se desviaron o no permanecieron en las verdades de Cristo. Él le dijo a los fariseos que habían creído en él, si ustedes permanecen en lo que yo les estoy enseñando, serán verdaderamente mis discípulos. Y está hablando como que dice, llegarán al conocimiento de la verdad y de las cosas que yo he prometido para sus vidas. Pablo, inquieto con esta información para dárselo a sus discípulos, a sus colaboradores, vuelve a hablar nuevamente a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta, vamos al verso 17. Y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Miren, habían tomado precisamente una palabra verdadera, pero la estaban aplicando en un tiempo incorrecto. La distorsionaron, no pudieron entender la profecía y estaban trayendo trastorno de la fe a muchas personas, porque entonces utilizaron esto como medio para abusar de la fe, como está sucediendo en estos tiempos. Hay muchas personas que están enseñando, salvo siempre salvo, y puedes pecar las veces que quiera, que no va a pasar nada. El Señor nos habla a través de la carta a Pablo que debemos guardar, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y que si el Señor, Padre Dios, no perdonó a aquellos que se rebelaron en el desierto, hablando del pueblo de Israel, que no llegaron a la tierra prometida, sino que perecieron allí. También habló de los ángeles que se rebelaron en el cielo. Habló de tantos ejemplos diciendo, si a ellos no se les perdonó, a esta generación tampoco, porque ya Dios ha sido claro. Pero entonces, con relación a todo esto y enfrascándonos en el tema principal, hay muchas personas que están bajo engaño. Y no solamente porque no conozcan la palabra de Dios, sino que la recibieron, pero se dejaron confundir, se dejaron extraviar y hoy son necios discutiendo sin la sabiduría de Dios. Se han apartado inclusive del Señor y se le nota hasta en su fruto y en su caminar de que aquella palabra de engaño que se distorsionó de la misma palabra del Señor los llevó entonces a estar pecando deliberadamente y ahora utilizan las ocasiones para ser conflictivos con los que están en la verdad, para decir de alguna manera que ellos están en lo cierto, y de ahí comienzan a ver más bien como una amenaza a todo el que esté cumpliendo la verdad. Entonces siempre vamos a tener ese tipo de oposiciones de aquellos que estuvieron dentro de nosotros, pero que ya no son, porque dice la palabra, porque aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. Con ellos vamos a tener muchos conflictos. Entonces tenemos que estar tranquilos, hacer nuestra parte, pero identificar cuando ya no podemos hacer nada, sino pues orar y que sea el Espíritu Santo haciendo una obra en estas personas, si es que es la voluntad de Dios. Como ya lo mencionó Pablo, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Espero que estas palabras hayan sido de instrucción para tu vida, porque toda la palabra es instructiva para nuestras vidas. Nos edifica, nos enseña, nos redarguye.
Si cree que este material puede ser de edificación para otra persona, compártelo. Ayúdanos en nuestro canal con un me gusta. Esto certificará a YouTube de que estamos haciendo las cosas bien, no te costará nada y para nosotros representa mucho. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies.